Hola, hola, hola con todos. Este es mi tercer video de YouTube explicando temas económicos y políticos en Latinoamérica. Y si ustedes ven mi otro video, hablo de cómo nace el nombre socialismo del siglo XXI, pero solamente desde una perspectiva histórica de cómo nace. Esta vez quiero hablar de los conceptos fundamentales económicos de lo que significa socialismo del siglo XXI. Como ustedes, si vieron mi otro video, mucho se piensa que Dietrich fue el padre del socialismo del siglo XXI, pero en verdad no fue así, fue Alexander Busgalin. Esta vez quiero comentarles qué es lo que significa para ellos el concepto desde el punto de vista económico de socialismo del siglo XXI. Entonces voy a leer una parte rápida de lo que dice Busgalin sobre el socialismo del siglo XXI en su libro Comunismo del siglo XX. Dice lo siguiente: este libro no es un trabajo acabado, es un resultado parcial en la búsqueda de una nueva teoría y de nuevas estrategias del movimiento comunista del siglo XX. Entonces, Busgalin, un bolchevique de corazón que quería volver a la Unión Soviética, genera este libro en 1996, ¿no? El comunismo del siglo XX, que básicamente intenta quitar los errores que tenía el comunismo del siglo pasado. Entonces, en esta ocasión solo quiero hablar de dos conceptos básicos que tienen, de los que hablan los socialistas del siglo XXI, que es la propiedad y la otra la producción y el consumo. En, eh, en, el, en el socialismo del siglo XXI existen tres categorías de propiedad: la estatal, la colectiva y la privada. La estatal se refiere, propiedad estatal evidentemente es propiedad del Estado, pero tiene que ser, la propiedad del Estado tiene que ser todos los sectores estratégicos determinados en la Constitución, que al mismo tiempo el gobierno, al menos de Latinoamérica, es el que termina poniendo la Constitución de todas formas. Entonces el Estado se atribuye el hecho de ser propietario de lo que ellos consideran que es estratégico. Esto es muy parecido al comunismo del siglo pasado y ya podemos ver cómo falló. Pero ese es su concepto de propiedad estatal. La otra es la propiedad colectiva. Propiedad colectiva, los socialistas del siglo XXI lo copian de un invento capitalista denominado sociedad anónima, pero con una variante muy importante. Puede haber propiedad colectiva, pero a diferencia de una sociedad anónima, de una economía un poco más de mercado, no se puede transar la propiedad, no se puede vender, no se puede hacer que otra persona también sea dueño. Y otro punto importante en la propiedad colectiva dentro del socialismo del siglo XXI es que solo se lo puede atribuir a personas que cumplan ciertos requisitos: etnia, el lugar, el lugar geográfico, estatus social, etcétera. Es otra característica de la propiedad colectiva dentro del socialismo XXI. Por último, la otra es la producción, perdón, la propiedad privada. Voy a leer lo que dice lo que dice Busgalin de propiedad privada en el socialismo del siglo XXI. Él dice lo siguiente: en el socialismo del siglo XXI, la propiedad privada podrá existir siempre que no beneficie únicamente al propietario individual o a un grupo de individuos, sino que también eh, satisfaga el interés social del Estado. Es decir, dentro del socialismo del siglo XXI puede existir propiedad privada, siempre y cuando satisfaga lo que dice el Estado. En el caso del Ecuador es lo que satisfaga las empladas, ¿no? Este es el método, este es el concepto que ellos usan para propiedad privada. Pero este concepto de propiedad privada no es nuevo en el mundo. Es algo que ya se usó en siglos pasados, se llamaba feudalismo. Es decir, puedes tener propiedad privada, pero siempre y cuando eh, responda y satisfaga los intereses de, de un tercero. Esto es feudalismo completo, es decir, el socialista del siglo XXI no aprendió
siglos de aprendizaje del desarrollo de los países en el mundo, ¿no? La otra parte, el otro concepto interesante, bueno, básico que tiene el socialismo del siglo XXI es la producción y el consumo. En el comunismo el mayor problema que tenían, diría yo, desde el punto de vista económico, por supuesto que en la parte política y social hay otras cosas que pueden ser mucho más significativas, pero desde el punto de vista económico, el comunismo, el problema que tenía era que había mucha escasez de un sinnúmero de cosas, carne, leche, lo que sea, siempre había escasez. Y Busgalín trata muy bien este tema, aproxima muy bien esta problemática de la siguiente manera, que también la voy a citar. En una sociedad comunista surgió un grave conflicto entre el déficit productivo y las aspiraciones de una población con pancismo al consumo utilitario. Creamos una mezcla monstruosa de una sociedad de consumo sin objetos de consumo. Entonces, en el socialismo, mejor dicho, y volviendo a otro tema, en una economía de mercado, los problemas o los desbalances económicos se resuelven de la siguiente manera. Si es por el lado de la oferta con políticas ortodoxas, como se dice, o si es por el lado de la demanda con políticas keynesianas, ¿no? Básicamente bajar impuestos, subir la oferta monetaria, bajarla, etc. Pero estas técnicas son completamente incompatibles dentro del socialismo del siglo XXI porque no se consideran como una economía de mercado. Entonces, ¿cómo resuelven ellos este problema, estos posibles desbalances que existen? Es que el Estado se haga cargo de toda la producción, que pueda satisfacer el consumo de su gente. Así es como ellos resuelven esta problemática. Y en efecto lo hacen, y que el mejor ejemplo en Latinoamérica es Venezuela. Lleva una década tratando de que el Estado resuelva todo este tipo de problemas. Ahora en Bolivia con Evo Morales y en Ecuador con Rafaelito Correa. El problema es que para que el Estado pueda resolver los desbalances económicos y generar objetos de consumo necesariamente necesita un precio de petróleo alto, si no eso no sucede. Como ustedes sabrán, el Estado no produce absolutamente nada. Entonces, esta es la manera como ellos enfocan la producción y el consumo y su problemática. Y su técnica es básicamente con precios de petróleo alto o tal vez con impuestos un poco más altos, ¿no? Bueno, pues considerablemente más altos. Espero que les haya gustado. Comenten, califiquen este video y a las órdenes. Hasta una próxima. Chao.